Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo estuvieron las fiestas patrias? ¿Bien? ¿Disfrutaron harto en familia? Eso es bueno, ya que es lindo el poder también, como decíamos el día de ayer con los jóvenes, en poder entablar relaciones familiares en estas fechas especiales, pero por sobre todo que no nos olvidemos del Señor, que es lo más importante. Así que damos gracias al Señor porque yo sé que algunos hermanos tuvieron algunos días libres por ahí, así que sin duda el Señor estuvo con nosotros durante esta semana. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder aprender de la palabra de Dios y vamos a estar aprendiendo cuando entonamos una canción hace un rato atrás que decía a Jesús loor simplemente porque Él es digno, ¿ya? Y uno de los propósitos de la iglesia es poder dar la honra y la gloria a Dios a través de nuestros cánticos. Y Él sí que se lo merece, ¿amén? Así que es una linda oportunidad que nos da para poder entonar estos hermosos himnos y poder también honrar el nombre de nuestro Dios. Hoy día vamos a estudiar algo relacionado con la iglesia, nuestra labor o nuestra misión dentro de la iglesia como familia de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios dice que la iglesia es familia de Dios o somos la familia de Dios? Y vamos a ir viéndolo, algunos pasajes allí respecto a la familia y nuestra labor como miembros de esta familia de Dios. Y le invito allí a abrir su Biblia en Hechos capítulo 2, ahí vamos a ver rápidamente como una introducción solamente, allí algunas características de esta iglesia. Hechos, ahí en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. En alguna oportunidad lo vimos este versículo, pero lo vamos a volver a recordar. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Esté atento a las características de esta primera iglesia allí registrada en el libro de los Hechos. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si queremos buscar algunas características de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Vemos allí los primeros capítulos una iglesia ejemplar en cuanto al servicio y en cuanto al amor al Señor. Y nosotros hoy día, como creyentes en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, pertenecemos a esta familia de Dios, tenemos cosas en común, muchos de nosotros somos incluso familias, podemos tener a nuestro hermano, a nuestro cuñado aquí dentro de la iglesia, tenemos cosas en común, estamos unidos, estamos cercanos, nos une el amor de un mismo Padre, ¿o no? Entonces somos una familia unida y deberíamos serlo también como dice su palabra. En aquella oportunidad también la iglesia suplía esas necesidades económicas. Hace poco el pastor nos mencionaba aquellos hermanos que lo han perdido casi todo, ya por culpa del huracán. ¿Para qué decir el país de México, este país con tanta tragedia que ha ocurrido últimamente? Sigamos orando por el país de México. Y vemos que hay mucha necesidad y cuántos creyentes están sufriendo en esos lugares. Bueno, nuestra labor como hermanos, como familia de Dios, es poder estar orando y también estarles apoyando con lo que podamos, obviamente con nuestras ofrendas. Entonces, nuestra labor como iglesia incluye también la adoración. La adoración significa ese reconocimiento de lo que Dios es para con nosotros y que con todo nuestro ser podamos reconocer lo que es Dios para nosotros. Y parte de la adoración también requiere la alabanza, el poder reconocer sus virtudes, sus atributos. ¿Saben que la alabanza se basa en eso? En poder reconocer a Dios, su magnificencia, su poderío, su soberanía, su perfección, a través de nuestros cánticos, a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Otra labor también de la iglesia es la comunión, el poder tener comunión entre los hermanos, el poder proclamar el Evangelio de Jesucristo también a aquellos que no le conocen, el poder aprender de la palabra de Dios, la oración, parte importantísima dentro de la oración. ¿Saben que hay un lema también muy importante dentro de las iglesias? De poder darle la importancia en la iglesia a lo que se refiere a la oración. Muchas veces nos desanima un poco al poder ver la cantidad de hermanos que asisten al culto de oración. Siempre nos cuesta
o a la mayoría de las iglesias les cuesta poder reunirse el día jueves u otro día que se reúnan en las reuniones de oración. Pero saben que muchas de las cosas que se hacen un domingo comienzan con la oración del jueves anterior. El culto quizás del día domingo puede comenzar desde un principio allí el día jueves orando, pidiendo al Señor para que el domingo siguiente el Señor esté hablando a través de su palabra. Entonces, una linda oportunidad de poder también estarle dando el lugar que le pertenece a la oración en nuestra iglesia. Entonces, varias de las prácticas comunes de la iglesia, lo que mencionábamos, la adoración, la alabanza, la comunión, la oración, proclamar el mensaje del Evangelio y el aprendizaje de la palabra de Dios, son prácticas comunes, pero también hay muchas de esas prácticas que las vamos a seguir haciendo en el cielo, junto al Señor. Vamos a seguir adorándole, vamos a seguir disfrutando de la palabra de Dios. Entonces, vámonos acostumbrando a poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy día vamos a ver entonces cuál es nuestra labor como hijos del Señor, pero más específicamente, cuál es nuestra labor dentro de la familia de Dios. ¿Oremos? Amado Dios, gracias te damos porque tu palabra nos muestra, Señor, este ejemplo de iglesia en el libro de los Hechos. Estos hermanos, Señor, que tenían cosas en común, estaban dispuestos a apoyarse mutuamente, pero, Señor, ahora es nuestra labor el poder imitar, Señor, ese ejemplo. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos honrarte, podamos proclamar el Evangelio, que podamos tener una vida de oración y que el ministerio de la oración también en nuestra iglesia pueda ir creciendo. Gracias, Señor, te damos porque somos una familia se apoya en los momentos de necesidad, se sustenta, Señor, el uno al otro. Ayúdanos, Señor, a que nosotros como familia podamos, Señor, estarnos apoyando. Gracias por esta iglesia local, gracias, Señor, porque podemos tener un lugar cómodo donde podamos reunirnos, podamos cantarte, podamos honrarte el día de hoy. Pero, Señor, hay muchas personas que aún no te conocen y es nuestra labor el poder predicarles y hablarles a ellos de la maravillosa noticia del Evangelio de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahora dependemos de ti completamente. No queremos dar ninguna de nuestras opiniones, sino que queremos que tu Espíritu Santo sea el protagonista el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra para poder aprender de ella y poder, Señor, seguir el ejemplo de muchos hermanos inscritos acá, en los cuales, Señor, nos enseñan a poder ser una mejor iglesia y ser la mejor familia de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Dirígenos en todo, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les comentaba entonces, no debemos jamás tampoco despreciar cualquier comentario. Y lamentablemente como seres humanos, muchas veces caemos en el error de poder criticar a parte de la iglesia u otras iglesias. No me gustó el ministerio que comenzaron hoy día. Oh, no me gustó las palabras del predicador. Oh, no me gustó el color de la corbata del hermano que estaba dirigiendo. Entonces, muchas veces nos enfocamos en cosas tan triviales, tan básicas dentro de la iglesia, y muchas veces debemos nosotros enfocarnos en lo que realmente es importante. Dios creó la iglesia primeramente para exaltar y glorificar su nombre, pero a la vez también para sustentar espiritualmente nuestras vidas. Mi querido hermano, la iglesia fue creada por Dios para honrar y glorificar el nombre de Él, pero también para sustentar nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Él. Y muchas veces mencionamos la iglesia como el ejército, como la viña, como el pueblo de Dios o como el rebaño. Muchas veces se menciona también en la Biblia como la grey de Dios. Se menciona como el cuerpo de Cristo y lo que vamos a ver hoy día se menciona como la familia de Dios. Y como decíamos en la oración, mi estimado hermano, somos una familia. Somos hijos de un mismo Padre. Entonces nuestra labor es preocuparnos el uno al otro y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces el primer punto, nuestra labor dentro de la familia de Dios. Bueno, vamos a considerar la importancia de pertenecer a la iglesia. La importancia de pertenecer a la iglesia. Vámonos a la Biblia allí en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 19, ahí vamos a ver el primer versículo. Nuestra labor entonces dentro de la familia de Dios. El primer punto que vamos a ver hoy día, bueno, es importante el pertenecer a la iglesia de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tiene ahí, hermano? Amén. Muy bien, entonces Efesios capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Saben qué, mi estimado hermano? Ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros pertenecemos a esta hermosa familia que es la familia de nuestro Dios. Entonces es importante recordar y considerar la importancia de pertenecer a la iglesia local. Nosotros como iglesia somos una familia, somos esta familia demostrada acá en el libro de los Efesios. Lamentablemente, en muchas ocasiones hemos alterado el valor de las cosas. Muchas veces lo importante lo hemos desechado y muchas veces queremos cuidar y proteger lo menos importante. Hemos un poco, por error, cambiado las prioridades. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado a lo mejor de cosas triviales y después nos damos cuenta que era algo insignificante para nosotros como familia? Entonces, debemos recordar siempre la importancia de pertenecer a esta familia, a la familia de Dios. Muchas veces desechamos la pureza, desechamos la justicia, desechamos el respeto entre nosotros. ¿Para qué decir? Y en muchas iglesias pasa, cuando llega fin de año, el fin de año, la sesión de miembros, muchas veces hay discusiones, ¿o no? Hay tensiones, hay diferencias de opiniones. ¿Por qué no recordamos un poco el respeto que a lo mejor debemos tener entre los hermanos en Cristo? ¿O la pureza o la justicia que debemos considerar? O al revés, muchas veces cuidamos y protegemos costumbres, protegemos caprichos, protegemos tradiciones dentro de la iglesia. Bueno, cuando cambiamos prioridades, también perdemos lo valioso de lo que considera Dios en nuestra iglesia. Entonces aquí el versículo, si lo volvemos a recordar, el versículo 19 decía: así que ya no sois extranjeros, no sois extraños, sino somos miembros de la familia de Dios. Cuando cambiamos prioridades y le damos la mayor importancia a cosas triviales, lamentablemente perdemos lo valioso, hay un descontrol y por sobre todo hay un desastre. Y recuerdo mucho un ejemplo con el pueblo de Israel. Y vámonos, por favor, sin cerrar o sin perder Efesios, vámonos al Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Ahí vamos a ver un ejemplo de este profeta que exhortaba al pueblo de Israel, un versículo bien breve, pero también bien directo respecto a este cambio de prioridades. Isaías capítulo 5, por favor, ahí en su Biblia. Ahí hay un ejemplo de este cambio de prioridades y olvidamos muchas veces que pertenecemos a esta iglesia o a esta familia de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20, ¿lo tiene allí? Isaías 5, 20. Y aquí hay una exhortación también al pueblo de Israel y aquella infidelidad que había en aquel tiempo. Dice el versículo 20 entonces: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántas veces, mi estimado hermano, como iglesia hemos cometido el error de preocuparnos de algo insignificante o de algo trivial o algo que para Dios no era importante? Entonces enfoquémonos bien en el propósito por el cual fuimos creados, para honrar y exaltar el nombre de Dios, pero también la iglesia fue creada para sustentar espiritualmente nuestras vidas. Recuerde siempre, el lema del día de hoy es: somos una familia, somos la familia de Dios. Entonces es importante considerar el pertenecer a la iglesia o a esta familia de Dios. Y aquí pasaba con el pueblo de Israel, que a lo malo lo convertían en algo bueno y que la luz la convertían en, o la cambiaban por tinieblas, y lo amargo lo reemplazaban por dulce y lo dulce por amargo. Entonces había un cambio de prioridades y vemos que acá el ejemplo de este profeta o de estas palabras de este libro, también estas palabras de infidelidad de Israel también
nos enseñan a que debemos cambiar esas prioridades. Siempre poner en el primer lugar lo que realmente es importante dentro de la iglesia. Entonces podamos recordar siempre que estas palabras nos prevén un cuidado en el caer en este pecado de cambiar las prioridades, de poder tener esta alerta y esta precaución de poder caer en este pecado horrendo que es cambio de prioridades. Al momento de creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, pasamos a ser parte de la familia de Dios, pasamos a ser o incorporados dentro de la familia de Dios. Y hay una forma que vemos en la palabra de Dios respecto a la iglesia local, y es las iglesias obviamente mencionadas en las cartas paulinas. Este amor y esta preocupación que había del apóstol Pablo hacia las iglesias que había fundado o aquellas iglesias hermanas. Se apoyaban con ofrenda, se apoyaban en oración, y vemos que esta forma de iglesia local la vemos reflejada allí en el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia local como definición lo vamos a definir de la siguiente manera: conjunto de personas creyentes que se reúnen en un lugar determinado bajo un liderazgo determinado. Mi estimado hermano, somos una iglesia local y esta iglesia local pertenece a la familia de Dios. Apoyémonos y primeramente consideremos la importancia de pertenecer a la familia de Dios o a este conjunto de personas creyentes que se reúnen en un lugar determinado bajo un liderazgo determinado. Mi estimado hermano, cada uno de nosotros pertenecemos a este grupo, pertenecemos a este conjunto de hermanos bajo un liderazgo determinado y en un lugar determinado. Dios nos anima a permanecer y a pertenecer también dentro de esta familia. Desechar cualquier opción que nos dé de caer y podamos también estar siendo ejemplos. Volvamos a Efesios, por favor, allí en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, estamos en estos versículos, versículo 19. Dice Efesios 2:19, entonces así que ya no sois extranjeros. Esta palabra extranjeros habla de personas extrañas o de un huésped o de algo ajeno o algo desconocido. Si viene alguna visita, mi estimado hermano, nuestra misión es poder preocuparnos de ellos porque es un nuevo miembro de la familia de Dios. Acogerlo, preocuparse por ellos, preocuparse cuál necesidad tiene, si tiene alguna necesidad de oración. Entonces estemos dispuestos a que como familia podamos apoyarnos mutuamente. Entonces ya no somos más extranjeros, no somos extraños, no somos huéspedes, no somos alguien desconocido. Y después dice más adelante el versículo, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta palabra advenedizo requiere o significa insertado en una posición que no siempre corresponde. Bueno, no somos recién llegados, no somos alguien extraño el uno al otro. Mi estimado hermano, somos una familia, la familia de Dios. Y después dice el versículo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tenemos algo en común, y eso algo en común es la ciudadanía en los cielos. Cada uno de nosotros somos hijos del Señor, entonces gloria al Señor. Somos hijos de un mismo Padre y somos conciudadanos de los santos. Somos o tenemos en común esta ciudadanía, somos del mismo pueblo, somos o tenemos la misma ciudadanía en los cielos. Aprovechemos esa cualidad, aprovechemos de que somos familia, somos la familia de Dios y por ende somos conciudadanos de los santos y miembros, y dice más adelante, de esta familia de Dios. Debemos cuidar y retener lo que realmente es importante. Pertenecemos a una familia y somos miembros de esta casa. Somos miembros y pertenecientes al hogar cristiano, al hogar de la iglesia o la familia de Dios. Entonces estamos viendo en general el día de hoy la importancia de poder pertenecer a una iglesia local. Mi estimado hermano, cada uno de nosotros somos un miembro de la familia de Dios. Aprovechemos ese atributo, aprovechemos esa cualidad en poder preocuparnos entre nosotros y preocuparnos no solo de nosotros, sino también por aquellos que aún no le conocen. Punto número 2, la importancia no solo de pertenecer a la iglesia local, sino que también de permanecer en ella. Es fácil a lo mejor venir a una iglesia, muchos hermanos a lo mejor nos han visitado,
Y si nos pusiéramos a poner una pizarra aquí y empezamos a enumerar todos aquellos hermanos que en alguna oportunidad fueron miembros de la iglesia o en alguna oportunidad nos visitaron y que ya no están con nosotros o que ya no se están congregando en ninguna otra iglesia, si a lo mejor pusiéramos esta pizarra, nos faltaría el poder ir llenando personas y hermanos en Cristo que ya no están con nosotros por diferentes motivos. Entonces, algo importante es pertenecer a la iglesia, pero algo también muy importante es permanecer en ella. La importancia de permanecer en la iglesia o en la familia de Dios. Y lo vemos allí en el siguiente versículo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el versículo 20, ¿qué pasa con estos miembros de la familia de Dios entonces? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí está nuestra labor, mi estimado hermano. Aquí está nuestra pega, nuestro trabajo. Ya tenemos el overol puesto, el casco puesto, ahora es tiempo de poder estar permaneciendo en la iglesia y poder estar trabajando y edificar sobre este maravilloso fundamento. Estos miembros que pertenecen a la iglesia o a la familia de Dios también deben construir sobre el fundamento, ir construyendo encima de este fundamento. ¿Pero cuál es ese fundamento? Bueno, lo vemos allí mismo en el versículo, dice, edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué enseñaban los profetas en el Antiguo Testamento? Que venía un Mesías, ¿o no? ¿Qué enseñaban los apóstoles? A ese Jesucristo, el Mesías prometido. Bueno, nuestra iglesia, mi estimado hermano, debe ser basada en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios, y de esa forma nosotros vamos a ir construyendo sobre ese maravilloso fundamento de los apóstoles y profetas, aquella enseñanza que ellos daban respecto a Jesucristo mismo. Entonces, cuando falta en una iglesia la palabra de Dios, cuando en una iglesia falta el evangelismo o el evangelio de Jesucristo, o peor aún, cuando en una iglesia falta Jesucristo mismo, ya lamentablemente deja de ser iglesia. Pierde esa esencia, pierde esa cualidad de ser una iglesia o ser la familia de Dios. Y vemos aquí lo vital y lo importante de nuestro fundamento. Decía ahí el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso que enseñaban respecto al Mesías, respecto al Evangelio de Jesucristo, el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Entonces, vemos allí que la importancia de este fundamento es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, enseñado por los apóstoles y profetas. Y aquí más adelante hay una palabra muy importante, dice, siendo la principal piedra del ángulo. Yo creo que muchas veces en las iglesias se ha enseñado qué significa esta piedra del ángulo. ¿Saben que dentro de la construcción, la piedra del ángulo es la piedra que une dos áreas importantes dentro del edificio? Ya sea en el dintel o el portal principal, la piedra del ángulo allí, la encargada de unir los dos pilares, o sobre todo también en un ángulo, en una esquina, esa piedra principal es la encargada de poder unir dos cosas y es el fundamento basado en esa o en dicha construcción. Entonces, Jesucristo mismo es la piedra angular, aquella piedra que une dos áreas muy importantes, y aquí según el contexto hablaba entre judíos y gentiles, ya que de los dos pueblos hizo uno, y esa unión y esa piedra angular está allí detallada en el versículo 20. Veamos un versículo respecto a esta piedra angular, allí en 1 Corintios capítulo 3. Allí le invito a abrir su Biblia, por favor, y sin cerrar nuestro pasaje principal en Efesios. 1 Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios entonces capítulo 3, versículo 11. Dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Allí está muy claramente el fundamento, esa piedra angular, ese fundamento principal
esa piedra angular que une dos áreas muy importantes. Entonces vemos aquí que el único fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento. Entonces, si dentro de la familia de Dios cometemos el error de predicar acerca del dinero, acerca de la prosperidad, o acerca de una rosa blanca, o no sé, hay muchas iglesias que lamentablemente predican respecto a el agua del río Jordán, o que el aceite de no sé dónde. Mi estimado hermano, cuando perdemos el enfoque y cuando perdemos el real propósito de la iglesia, que es honrar y glorificar el nombre de Dios, y que nuestro edificio se va a ir edificando en este fundamento que es Jesucristo, cuando perdemos ese rumbo, lamentablemente hemos perdido todo el propósito de la iglesia dentro de la palabra de Dios. Entonces es misión nuestra ser celosos en ese sentido, ser cuidadosos dentro de la iglesia, el poder mantenernos fieles a este fundamento, fieles a Cristo Jesús, porque Él es la piedra angular y este fundamento basado en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando dentro de la iglesia falta la palabra de Dios, o falte el Evangelio, o falte Cristo Jesús incluso, bueno, lamentablemente deja de perder la esencia, o deja de ser y pierde esta esencia, o pierde el objetivo. Mi estimado hermano, procure permanecer en la iglesia local, contribuyendo a la edificación de ella. Yo sé que el salir de una iglesia e ir a otra es un cambio muy difícil, lo hemos experimentado todos, yo creo la gran mayoría, pero si usted está en una iglesia, procuremos allí permanecer en ella, contribuyendo para la edificación a través de los dones espirituales. Las divisiones muchas veces causan un verdadero daño dentro de la iglesia, y esto muchas veces es motivo para no permanecer dentro de una iglesia o dentro de la familia de Dios. La mitad de las divisiones dentro de las iglesias lamentablemente se deben al ego personal, que no me miró, que no me saludó, que no me llamó por teléfono, que no me saludó para el cumpleaños, que me tiró una indirecta el otro día y a mí me llegó muy fuerte, no, si me la dijo a mí. Muchas veces nos preocupamos de cosas tan triviales, mi estimado hermano, pero la Biblia nos anima a que podamos pertenecer a una iglesia, pero también podamos permanecer en ella, que podamos afiatarnos, podamos acercarnos y podamos ser esta familia que Dios demanda dentro de la palabra de Dios. Allí mismo en Efesios, volvamos a Efesios por favor. Se recuerda que estamos en el capítulo 2, bueno, ahí vamos a avanzar un poquito al capítulo 4, y ahí hay algunas instrucciones a esta iglesia respecto a permanecer dentro de la iglesia. Yo sé que las relaciones personales dentro de los hermanos es muy difícil sobrellevarla y las divisiones causan un verdadero daño dentro de la iglesia. Bueno, aquí hay algunas instrucciones prácticas que podemos utilizar para poder mantener la unión de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante, dice así: yo pues, hablando Pablo ya, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, primer consejo, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué cosa? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí hay muchas recomendaciones que no lo vamos a ver por tiempo hoy día, pero si queremos mantener esta unidad, practiquemos estos consejos, de poder preocuparnos, de poder vivir o poder ser en un cuerpo, en un espíritu, que fuimos llamados y habitar y poder practicar en un Señor, una fe, un bautismo y reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, sabemos de que las relaciones interpersonales muchas veces causan conflicto y sacan chispas. Bueno, luchemos, mi estimado hermano, recordemos siempre que somos una familia, y esta familia, como miembros de la familia de Dios, debemos pertenecer a una iglesia y también debemos permanecer en ella. Lamentablemente, y no lo podemos evitar, hay muchos miembros o muchos hermanos que se nos han ido. Se han ido de la iglesia por distintas razones, y el poder dejar de pertenecer a una iglesia
siempre, mi estimado hermano, va a causar un dolor, siempre va a causar un daño dentro de la iglesia, pero hay soluciones también y hay oportunidades para poder suplir esa necesidad o poder ir reparando el daño que se haya estado haciendo dentro de esta iglesia. Y hay dos formas generales de poder dejar de pertenecer a una iglesia local. El primero es el trasplante. Bueno, ahí dentro del trasplante hay un cirujano experimentado que es Dios. Es respaldado por Dios porque Él hace el trabajo, el pre y el postoperatorio lo hace Él, y vemos que hay una restauración de por medio. Cuando la voluntad de Dios es que un hermano salga de una iglesia y vaya a otra, bueno, esa decisión siempre va a ir respaldada delante de Dios. Y debemos depender de Él cuando tomemos esa difícil decisión. Pero detrás de todo ello hay una recuperación, una restauración, y el mejor cirujano experimentado que es Dios hace ese cambio dentro de los miembros de la familia de Dios. Pero lamentablemente también hay un tipo de cambio, o podemos dejar de pertenecer a una iglesia local, lamentablemente por la amputación. Un miembro amputado, hay un daño irreversible, hay muchas veces un pecado involucrado dentro de ese cambio o dentro de ese alejamiento de la iglesia, y obviamente la membresía o la iglesia se va a ver muy afectada. Entonces vemos que estos dos tipos de poder dejar de pertenecer a una iglesia local, ambos son dañinos, ambos son difíciles, pero en uno de ellos, o en ambos diríamos, hay una restauración y hay una ayuda por parte de Dios, y Dios va a estar preocupado de restaurar lo difícil que haya en aquella oportunidad. Ambas formas son dolorosas y requieren siempre del cuidado de Dios. Así que, mi estimado hermano, nosotros como familia de Dios pertenecemos a una iglesia local, pero también permanecemos en ella. Luche por permanecer en la iglesia y poder aferrarse como nunca al Señor y sirviéndole a Él y sobreedificando en este fundamento. ¿Se recuerda este fundamento perfecto? Podemos ir allí construyendo poco a poco este edificio, el cual es Dios. Y tengo una ilustración, y quiero que me tome alta atención respecto a la iglesia. Probablemente sea una ilustración muy conocida, ¿ya? Pero espero que le tome atención. Una vez la leí, me llamó mucho la atención y quería compartírsela. Por lo general, existen dos tipos de iglesia. La iglesia, lo vamos a ilustrar como una bolsa de bolitas, una bolsa de canicas. ¿Ubica estas canicas de cristal? Ojitos de gato, de leche. Uno cuando era pequeño siempre jugaba a las bolitas, ¿o no? Bueno, vamos a ilustrar el primer tipo de iglesia. Lo quería traer, pero no tenía bolitas en la casa. Así que tenemos ahí imaginariamente una bolsa, una malla de canicas o de bolitas de cristal. Ya estas bolitas de cristal. ¿Qué pasa si nosotros las juntamos y las sacudimos? Suena mucho, ¿no? Meten escándalo. Ya, cállate con la bolita y empezamos ahí a meter bulla. Peor aún si la metemos a un tarro. Y empezamos ahí a meter bulla. Ya, son bien ruidosas. ¿Saben que también hay iglesias que al moverse se juntan y meten mucho ruido? Cada una de estas bolitas buscan ser brillantes, ¿o no? Buscan ser las mejores de los mejores. Cuando yo era pequeño tenía un estuche con sierra ahí con mis bolitas y siempre buscaba la más brillante, ¿o no? La más grande, la más pulida, ¿ya? Porque esa era la mejor de las mejores que yo tenía. Bueno, cada una de estas bolitas, ilustradamente dentro de la iglesia, trata de brillar con su propio brillo. Buscan ser brillantes, buscan las mejores apariencias. ¿Qué pasa cuando chocan, sacan chispas o se quebrajan entre una a la otra? Siempre hay daño. ¿Saben que muchas iglesias son como una bolsa de canicas o una bolsa de bolitas? Cuando se juntan, meten harto ruido, ya, que son bien escandalosas, pero cuando hay conflictos y chocan entre ellas, siempre hay daño. Siempre va a haber alguien dañado. Uno, el más grande o el más fuerte o el más débil, pero siempre va a haber un daño de por medio. Siempre se dañan, siempre buscan las mejores apariencias, siempre buscan ser más brillantes o destacar por sobre las otras, sobre los otros miembros. Esta bolsa de bolitas de cristal, ya, o de canicas, también, ¿qué pasa si se me rompe la bolsa o hay un daño dentro de la iglesia? Se me esparcen todas y
sería casi imposible reunirlas a todas de nuevo. Saben que hay muchas iglesias, cuando hay un conflicto, cuando hay algo que se rompe dentro de la iglesia, ¡pum!, desaparecen, arrancan todas y es muy difícil volverlas a juntar. ¿Qué pasa si se abre la bolsa? Cada uno por su lado, cada uno se va lejos de la iglesia original o dentro de la familia de Dios. Estos miembros se juntan, son reunidos, los tratamos de juntar en una bolsa, pero no están unidos. Entonces, la primera ilustración como iglesia, bolsa de canicas. Ahora vamos al otro tipo de iglesia. Este tipo de iglesia, racimo de uva. Dice lo siguiente: estos miembros de la iglesia racimo de uva son unidos por la savia, ¿o no? Cada uno de estos granos del racimo de uva se alimentan a través de la savia, que es Dios, la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando chocan dos granos de uva? ¿Se revientan o no? Y empieza a salir un juguito bien dulce, un dulzor, algo agradable. Saben que en una verdadera iglesia, la familia de Dios, cuando hay conflicto, siempre va a haber un objetivo final que va a ser la dulzura, va a haber una reconciliación y va a haber una cercanía, algo agradable. Cuando choquen entre sí, va a haber dulzura y va a ser algo agradable en la relación entre ellos. ¿Qué pasa con la semilla del racimo de uva? Cada uno de estos granitos, uno lo abre y dentro tiene una semilla. Bueno, tenemos la cualidad de poder ser multiplicados. Podemos ir, sembrar esa semilla y que otro cristiano, otro creyente pueda ir creciendo y así este racimo o esta iglesia racimo de uva pueda ir creciendo. Tiene esta semilla y somos capaces de multiplicarnos. Así que, mi estimado hermano, seamos como esta iglesia racimo de uva. ¿Se ha fijado que hay muchos racimos, que hay pelotitas grandes y pelotitas chicas, todas distintas, ninguna es igual a otra? Bueno, dentro de la iglesia o dentro de este tipo de iglesia racimo de uva, también hay distintos tamaños, distintas formas, bueno, pero todas están unidas dentro de una misma savia, dentro de un mismo tallo. Distintos tamaños, distintas texturas, todos unidos, y lo más maravilloso de todo, que esto es vivo. El racimo de uva es algo vivo. Mi estimado hermano, somos la familia de Dios y por ende, si somos familia de Dios, apoyémonos como un racimo de uva. Y es impensado omitir este maravilloso versículo que es en Juan capítulo 15. Le invito a abrir su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15, respecto a permanecer en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5 entonces dice lo siguiente: yo soy la vid, hablando Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi estimado hermano, sin el fundamento perfecto que es Cristo Jesús, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Entonces le animo, mi estimado hermano, a que seamos una iglesia racimo de uva. Que no seamos una iglesia como bolsa de canicas, que son ruidosas, que cuando hay conflictos chocamos y nos dañamos entre nosotros, que cuando hay un daño en la iglesia se esparcen y cada uno por su lugar, sino que seamos una iglesia unida, mi estimado hermano, una iglesia racimo de uva, una iglesia que podamos decir, cuando hay roces, sale un dulzor agradable. Cuando hay diferencias, granos más grandes, granos más chicos, estemos dispuestos a poder ser unidos y sobre todo que este racimo tiene vida. Es biológicamente una vida. Entonces, como miembros de la familia de Dios somos llamados, o lo importante de poder pertenecer a una iglesia local, de permanecer en ella, y por último, y algo muy importante, la importancia de crecer espiritualmente en la iglesia local. Es misión nuestra no solo pertenecer a una iglesia, no solo permanecer en ella, sino que también es labor nuestra el poder crecer dentro de ella. Y lo vamos a ver allí en Efesios capítulo 2. Volvamos a nuestro pasaje principal. Efesios capítulo 2. Versículo
versículo 21, allí nuestro tercer versículo, allí en Efesios. Recordemos el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esto sí que es importante, mi estimado hermano, que podamos crecer, podamos ir avanzando en este crecimiento como iglesia. Crecimiento por medio de la iglesia es vital en el creyente. Nuestra misión, mi estimado hermano, como creyentes es pertenecer a una iglesia local, permanecer en ella y por sobre todo crecer de forma simultánea, de poder crecer de una forma sincronizada. En la iglesia es donde Dios nos moldea. Yo me he fijado las veces que he ido a la playa, no sé si se ha fijado cuando hay una botella o pedazos de vidrio en la playa. ¿Qué pasa con el tiempo, con los años? Ese vidrio, ese pedazo que tenía unas asperezas bien filosas, el movimiento del mar lo va puliendo y vemos unas piedras o unos pedazos de vidrio bien pulidos, bien lisitos, bien redondeados. ¿Para qué decir la roca? El golpe de la roca va moldeando allí, año tras año, esa roca, el poder del mar. Entonces, en la iglesia es algo muy similar. La enseñanza que hay dentro de la iglesia, en la palabra de Dios, nos va a ir puliendo nuestras asperezas. Cuando tenemos conflictos entre nosotros, bueno, el lugar donde se pulen las asperezas, donde se pulen estas aristas, es en la iglesia local. Y es una linda oportunidad para poder crecer espiritualmente dentro de la iglesia. Cuando viene algo a presionarnos, bueno, nuestras aristas son pulidas a través de la restauración del Espíritu Santo. Entonces, nuestra misión, según el versículo 21, dice, en quien todo el edificio, o sea, cada uno de nosotros pertenecemos y somos miembros de la familia de Dios y por ende estamos llamados que todos crezcamos. La idea es que cuando nos demos cuenta que hay un hermano que está estancado, que no está creciendo, que no está viniendo a la iglesia, que está desanimado, que necesita de nuestra ayuda, tomarlo y digámosle, siga adelante, vamos, sigue adelante a pesar de las dificultades y tomarlo y animarlo a que pueda seguir adelante. Entonces aquí el escritor nos menciona que este crecimiento es de todos nosotros. Nadie puede quedar atrás, nadie en la carrera puede ir quedando atrás, debemos animarnos unos a otros a seguir adelante. Muchas veces pasa que cuando hay un grupo en las maratones o no, empiezan a correr todos bien, todos ordenaditos, con su polera bien seca, bien con su vaso de agua, van corriendo, pero los menos ya capacitados cuesta que sigan adelante y tienen que animarse para poder terminar la carrera. Entonces, nuestra misión, mi estimado hermano, así que todo el edificio vaya creciendo de una forma sincronizada. Dice, versículo 21, en quien todo el edificio o toda la familia de Dios, bien coordinado, o sea, ir creciendo paso a paso. No seamos tampoco tan ansiosos de decir, ya queremos resultados de inmediato. Empezamos el ministerio con los niños, bueno, queremos que la siguiente semana haya un resultado, ¿no? Todo este trabajo y todo este crecimiento es sincronizado y es de una forma continua y de una forma coordinada. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado o bien sincronizado o bien compaginado o bien compuesto correctamente, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mi hermano, nosotros somos llamados a pertenecer, a permanecer en la iglesia y sobre todo también a crecer. Y ese crecimiento tiene un solo objetivo y está allí en el versículo 21 al final. ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Entonces es labor nuestra que nuestro crecimiento cumpla un objetivo y ese objetivo es la santidad. Alejados del pecado, poder vivir una vida en santidad, una vida conforme a lo que Dios quiera. Entonces todo este edificio creciendo sincronizado, que todos crezcan firmes en el fundamento y bueno, el crecer
es resultado de pertenecer y permanecer también dentro de la familia de Dios. Muchas veces, y esto es innegable, aparecen barreras que nos impiden el crecimiento. Aparecen murallas, aparecen planchas allí que no nos quieren dejar crecer, que topamos allí y este techo nos está impidiendo el poder crecer como hijos del Señor y como familia de Dios. Bueno, pero estas barreras, cuando le damos la importancia a lo que nos divide y nos diferencia, muchas veces aparecen estas barreras. Así que cuando tengamos alguna diferencia, mi estimado hermano, cuando tengamos algún choque, pensemos siempre que somos una familia. Somos una familia en el Señor y por ende debemos dejar de lado esas barreras, ya sea del pecado, ya sea de las diferencias, y podamos también honrar al Señor con nuestro crecimiento. La iglesia, somos una iglesia formada por núcleos familiares. Cada uno de nosotros representamos a una familia. Bueno, debemos enriquecernos en unidad para poder crecer. Pertenecer a una iglesia local, permanecer en ella y por sobre todo no estar allí estancados, sino que podamos crecer de una forma coordinada, creciendo con un solo objetivo de poder ser santos en el Señor, el objetivo de la santidad. Áreas que sostienen permanentemente el crecimiento dentro de la iglesia. Vivir en la iglesia lo que vivimos también en casa. Un consejo muy importante, mi estimado hermano. Si usted en su casa es alegre, es feliz, es bueno para la talla, es buen comunicador, si es una buena persona preocupada por los demás, bueno, aplíquelo también dentro de la iglesia. Muchas veces hemos cometido el error que en la iglesia, o sea, en la casa somos muy alegres, muy felices, tiramos la talla para todos lados, pero en la iglesia estamos aquí, todos serios, todos empezamos a saludar. Mi estimado hermano, que nuestro carácter sea el mismo tanto en la casa como acá en la iglesia. Podamos aplicar esa vida tanto en casa como también en nuestra iglesia y así nos vamos a estar acogiendo aún más como una familia en Cristo Jesús. También que la palabra de Dios esté presente siempre dentro de nuestra familia. Si en nuestro hogar no tenemos a lo mejor la costumbre de tener un tiempo devocional, bueno, que podamos aprender versículos de memoria, que podamos estar preocupados de que la palabra de Dios en nuestro hogar esté presente, bueno, así también que la palabra de Dios esté presente dentro de la iglesia local. Linda iniciativa de la escuela dominical el poder que cada uno de nosotros leamos un libro de la Biblia. Bueno, así vamos a estar integrados para poder estar compartiendo la palabra de Dios a aquellos que aún no le conocen. Otra área que también muchas veces sostiene el crecimiento de la iglesia, el amor obviamente hacia Dios y hacia el prójimo con cosas prácticas. Ya lo que mencionábamos de poder estar ofrendando a los hermanos necesitados. Y sobre todo también un área muy importante que sostiene el crecimiento dentro de la iglesia es la oración. Mi estimado hermano, que nuestra oración sea una caldera, sea esta caldera que lleva y que está hirviendo este horno para poder presentar el Evangelio a aquellas personas que aún no le conocen. Que el crecimiento nuestro como iglesia produzca un objetivo principal que es la santidad en Cristo Jesús. Entonces, para ir ya concluyendo, le invito a abrir en 1 de Pedro capítulo 2. Lo leímos particularmente en la lectura hace un ratito atrás, pero quiero compartirles este versículo. Primera carta de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Recuerda la piedra angular, esa piedra del ángulo? Bueno, aquí la vuelve a recordar. Dice el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos animados a poder ser edificadores y poder ir siendo edificados como casa espiritual. Sale este versículo allí. Y saltémonos al versículo 11 ahora. Perdón, versículo 10. Versículo 10, no el versículo 11, el versículo 10. Dice ahí en el mismo capítulo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Antes no conocíamos a Dios, no sabíamos nada de Dios. Bueno, ahora nuestra misión, mi estimado hermano, es poder proclamar a otros el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra de Dios y a través de este edificio ya que vamos creciendo poco a poco. Entonces, nuestra misión como familia de Dios, ya como miembros de la familia de Dios, mi estimado hermano, es poder pertenecer a una iglesia, pertenecer y permanecer en ella, y por sobre todo que este pertenecer y permanecer pueda ir creciendo con el objetivo de vivir vidas santas. Mi estimado hermano, vendrán por esa puerta visitas, vendrán personas ajenas a nosotros, entrarán personas que no le conocemos, pero también van a entrar personas heridas, personas necesitadas, y ahí es cuando deben haber miembros de la familia de Dios que sanen, que curen y que den su vida en el servicio al Señor. Es pega nuestra, es trabajo nuestro, es poder ir y trabajar en ellos, trabajar en aquellas personas necesitadas, aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús, y que ellos puedan también pertenecer, permanecer y crecer dentro de la familia de Dios. Que nuestro servicio sea aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por eso decía ahí el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos, mi estimado hermano, todo lo que hacemos es un servicio a nuestro Dios. Y es misión nuestra que como miembros de la familia de Dios pertenezcamos, permanezcamos y crezcamos para que otras personas también puedan integrarse a esta maravillosa familia que es la familia de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque tu palabra siempre nos habla a poder ir reparando algunas cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ir cambiando muchos propósitos y muchos objetivos que hay en nuestra vida. Quizás nuestras prioridades en un principio han sido cambiadas. A lo mejor nos estamos preocupando de cosas que realmente para ti no son importantes. Pero Señor, ayúdanos a poder permanecer, a poder pertenecer a esta iglesia local y por sobre todo a la familia de Dios. Y por sobre todo, Señor, que este permanecer y este pertenecer también podamos ir creciendo en este fundamento perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder involucrarnos en la adoración, el poder reconocerte cuán grande has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en la alabanza, que podamos reconocer tus virtudes, que podamos reconocer tus atributos y alabarte con nuestras voces y con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que la proclamación del Evangelio también pueda ser parte importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos tener esta caldera que es la oración. Ayúdanos, Señor, a poder orar por los perdidos, orar por los hermanos necesitados. Ayúdanos, Señor, a que parte primordial dentro de nuestro ministerio pueda ser el área de la oración. Ayúdanos, Señor, a que la comunión entre nosotros pueda ser cada vez más estrecha. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que somos una familia. Y no una familia de simples bolas de cristal, sino que una familia, racimo de uva, como lo veíamos en la ilustración. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar unidos en ti y que, Señor, las dificultades que se nos presenten puedan, Señor, ser sanadas y puedan ser controladas por ti. Oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que no han experimentado lo maravilloso que es una relación contigo. Oramos, Señor, por ellos para que tú también puedas darle la oportunidad que permanezcan, Señor, y pertenezcan a esta familia maravillosa que es la familia de Dios. Gracias por nuestra iglesia, oramos por ella, oramos por nuestros hermanos que están encargados de cada uno de los ministerios, y ayúdanos, Señor, a que como iglesia nunca podamos olvidar que somos una familia y tenemos algo en común, que es un mismo Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra, porque siempre es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y gracias, Señor, porque podemos en ella reconfortarnos y hacernos recordar cuán importante es nuestra labor dentro de la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer, sobre todo en el fundamento perfecto que es Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo y bendíganos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.